Muy buenas noches, muchísimas gracias, muchas gracias por estar, muy bienvenidos a este segundo programa que comparto con ustedes acá en Pandora TV. Como dije la vez pasada, muchísimas gracias a Luis Palacios, a Iván Mercado, que bueno, tienen esta genial iniciativa y propuesta de brindar espacio, la posibilidad de que tanto yo como otros colegas y otras personas que les interesa todas estas temáticas y la búsqueda interna y compartir lo que cada uno va descubriendo, en no comerse el postre solo, como se dice. Tenemos la oportunidad, bueno, de poder estar con ustedes y disfrutar de estos encuentros. Sinceramente lo disfruto muchísimo, además que la temática me encanta, me encanta hablar de astrología, eh, y bueno, ojalá también perciban y disfruten del tema. En la ocasión de hoy, la temática es física cuántica y astrología y la relación que hay. La primera pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué relaciono esas dos cuestiones que en realidad podría tranquilamente no mencionarlo? Y bueno, comparto con ustedes uno de los motivos, y en realidad es también eh, considerar que el tema de la astrología, que para mí resulta algo tan habitual, tan cotidiano, si se quiere, algo que no me parece alejado de lo que, de lo que considero mi vida, para otras personas sí, no tienen idea tal vez de lo que es la astrología y en realidad hasta cierto punto pueden hasta decir, eh, no entiendo la conexión, no entiendo qué significa que realmente los astros me estén influyendo, por qué, o sea, de qué forma. O sea, son preguntas que en realidad tienen todo su sustento, porque uno podría, o sea, yo hablo de astrología y parto de la base de que la influencia de los astros está. O sea, yo considero ese desde dónde, digamos. Y en realidad puede haber alguien que me diga, ¿por qué? ¿Por qué es así? O sea, ¿de dónde es que surge esa cuestión? Entonces, bueno, por eso la propuesta en realidad de ver también que desde lo que es la ciencia, también hay conexión, que en realidad son distintas formas de reconocer que hay una gran conexión con algo que nos trasciende y que hay distintas formas, lenguajes, eh, vías de ir descubriendo. Y ahora, bueno, comienzo haciendo un relato en cuanto a lo que es a nivel histórico el camino de lo que hoy por hoy también es la física cuántica y que en su origen también estaba conectada con la astrología. Porque en un origen, y esto hace miles de años, eh, lo que hoy conocemos como ciencia, bueno, no existía como tal, sino que más bien el hombre vivía en comunión con la naturaleza, con la vida, desde un lugar mucho más espiritual. Entonces, si se consideraba la conexión con el cosmos, por ejemplo, era ya desde un lugar espiritual y no tanto como meras explicaciones astronómicas o matemáticas. Por ejemplo, en la cultura sumeria tenían el dios de la astrología, por ejemplo. O sea, ya tenía un lugar y la importancia en cuanto a considerarlo para también en esa cultura lo que es el conocimiento de los ciclos, los cultivos, las cosechas, bueno, no solo la Sumeria, también en otras
culturas originarias, todo este conocimiento y la conexión con el cosmos ya estaba. ¿Qué sucedió luego? Bueno, con el transcurso de los siglos y la evolución, por decirlo de alguna manera, del ser humano, puntualmente en lo que fue Edad Media, se produjo una cierta decisión, la provocaron en cierta forma, en cuanto a separar lo que era lo espiritual de lo que era racional. Surgió una rama muy fuerte de todo lo que es el racionalismo, y esa cuestión de que en un origen sí había una conexión de lo que diríamos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, en esta época de la Edad Media se produjo una separación, donde se le dio muchísimo más valoración e importancia al hemisferio izquierdo. Y todo aquello que provenía del hemisferio derecho se lo consideraba hereje o bien brujas, o sea, creo que comprenden a lo que me estoy refiriendo. Entonces, todo lo que diera una explicación o una comprensión desde lo interno, donde pudiera trabajarse lo que era la esencia del ser humano, en su convivencia, en su conexión con su entorno, comenzó a ser cuestionado, perseguido, y muchos, en su momento astrólogos, comenzaron a llamarse astrónomos, para, en cierta forma, protegerse y no morir en la hoguera, o no ser asesinados. ¿Qué sucedió? Se produjo una decisión muy grande, entonces la astrología quedó a un costado y la ciencia como tal comenzó a emerger y comenzó a ganar cada vez más terreno. Todo y lo que estaba unido a la astrología en ese momento, que era la astronomía, comenzó a tener su rama propia, por decir así. Entonces ya se puso el enfoque en lo que era el estudio físico. O sea, todo focalizado en cuanto a qué veo, qué toco, o sea, todo con los 5 sentidos. 5 sentidos del ser humano, todo lo que puedo explicar, todo lo que puedo razonar, todo lo que está en mi circunscripción, por decir así, y sea palpable para mí, eso existe y eso es así. Entonces, todo lo matemático, lo que se veía en el caso de los planetas o lo que se analizara, era lo único que se consideraba. O sea, toda la rama astronómica. Y lo que tenía que ver con lo astrológico era perseguido, defenestrado, y en cierta forma, bueno, la astrología quedó relegada. Y en cierta forma se la fomentaba o se la estudiaba desde lo oculto. Entonces, con el tiempo, toda esa decisión lo que produjo, entre otras cuestiones, fue una gran valoración de lo que hoy conocemos como la ciencia, que es lo que intenta explicar desde lo racional todo el mundo que nos rodea. Y puntualmente, bueno, de lo que es la ciencia también surge la física clásica, ¿no? O sea, la explicación en cuanto a análisis de todo lo que nos rodea, objetos que nos rodean, cómo están compuestos, los fenómenos en cuanto a velocidad, caída, la gravedad, bueno, todo explicado en lo real. ¿Qué sucedió? Y esto es donde, bueno, acá hace la aparición la temática de hoy. Esta física clásica es como que empezó a encontrar un borde, o empezó a agotarse en cierta forma. Surge algo más, que es comprender que en realidad, y esto, bueno, por la misma ciencia y por el mismo avance, que en realidad esa materia como tal no es tal. O sea, el estudio y la observación cada vez más minuciosa y detallada de esa materia llevó a descubrir que en realidad había átomos, que había electrones, que había protones y que había
partículas y había elementos de una diminutez tal que ya escapaban hasta la propia lógica de lo que era la tradicional en la física. Y esto, bueno, en cierta forma es lo que se conoce como la física cuántica, que es justamente el estudio de todo lo que hace a la materia en esas dimensiones pequeñas, pequeñas, pero diminutísimas. Y lo que se ha descubierto es que en realidad no hay materia como tal, sino que son partículas, que hay vacíos y que en realidad, y esto bueno, muy a grandes rasgos lo explico, no soy una experta en física cuántica, pero bueno, sí comprendo a lo que apunta, y por eso bueno, me interesaba relacionarlo, que en realidad todo se compone de, hablan de paquetes de onda, ¿sí? De partículas y de ondas, que en realidad es traducido energía y materia. O sea, se descubre que en realidad detrás de todo lo que nos rodea hay energía, que todo está compuesto por energía y que vibra. Todo es vibración. Y que, como ven, todo es vibración, ya me remite a una ley hermética, ¿no? Del Kybalión. Que todo vibra y que en realidad por la frecuencia de esa vibración es que uno puede capta los objetos de la forma en que los capta. Y además que esa intermitencia hace que estén o no estén. O sea, se habla también de probabilidades. O sea que ya esa posición que tenía la física clásica de que, por ejemplo, esta lapicera es esta lapicera. Y no se cuestiona, con la física cuántica se puede decir, depende del observador. O sea, para mí está porque yo la registro, la ingreso a mi universo, o no está. Y si yo no la veo, no está, no existe. O sea, hay incluso experimentos donde explican que en realidad la cuestión ya depende de quien observa. Y fíjense acá cómo cambia toda la cuestión, ¿no? En vez de, qué es lo que se venía sosteniendo en toda lo que era la rama racionalista, de el hombre, en definitiva, separado de lo que lo rodeaba, y yo como ser separado observo lo que me rodea y lo analizo. Y no tiene que ver conmigo. Lo que me rodea no tiene que ver conmigo. Es independiente, eso es lo que decía la física clásica, bueno, la ciencia, no tiene que ver conmigo. Y ahora con la física cuántica, lo que se está descubriendo es que sí tiene que ver conmigo. Porque si está hablando de que el observador, en cierta forma, es el que define el objeto, hay una conexión, hay una relación. Entonces, yo hablo de, y estoy hablando desde el punto de vista científico, esto ya es dicho por la ciencia, no es que yo estoy hablando desde algo místico, yo estoy hablando desde la ciencia que está científicamente comprobado todas estas cuestiones. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Acaso eso que ahora la ciencia está comprobando no tiene que ver con lo que en la antigüedad así sabían y manejaban? Y en realidad no tiene que ver con esta cuestión de que predica, por ejemplo, la astrología, de que yo soy la generadora de mi realidad desde la energía que yo emano. Acá quiero que empiecen a ver la conexión, ¿sí? Si yo soy quien genero la realidad, o porque por mi observación se genera la realidad, y estamos hablando de energías que se captan y que se conectan, y yo genero un vínculo con eso que observo, porque hay un vínculo, ¿acaso no es similar a lo que también la astrología dice cuando habla de mi diagrama natal, mi carta, en donde toda esa energía que compone a lo que hace a mi esencia
la proyecto en mi realidad. Entonces acá es cuando de distintas fuentes, de distintas vías, se empieza a comprender o a notar que se está llegando a un mismo punto. Hay una conexión, hay una conexión. Todo tiene que ver entonces con comprender que esa vibración de la que estamos compuestos viene de algún lado. Y esto, algo más que también quiero mencionar, que también la física cuántica lo dice, o sea, se habla de vibración, de luz, de paquetes de energía que en realidad contienen información. Y esto es lo interesante, contienen información. Y que a su vez también se habla de conceptos de hologramas, que las partes contienen información del todo y que hay en el universo mismo, y acá es lo interesante, toda una red de información. Entonces, si yo aplico lo que es un holograma y se está descubriendo desde lo científico de que a medida que yo disminuyo el tamaño del objeto que yo observo, encuentro una réplica de un objeto más grande, y son réplicas y réplicas, como bien saben, y no sé si lo han visto o escuchado, mismo un átomo en su interior, con el movimiento que hay de protones y electrones, es una réplica del sistema solar. Se ha observado que es una réplica en lo que es su movimiento. Mismo también se ha observado que si el ojo humano, visto de determinada forma, parece una nebulosa que se ven en el universo, ¿no? Entonces empiezan a leerse y a verse cuestiones que se repiten, Entonces, acá vuelvo, la ciencia lo está verificando, o sea, no es algo que yo esté inventando. Entonces, si hay réplicas, vuelvo a lo que mencionaba la vez pasada, ¿acaso yo, acá en mi universo mínimo, mi entorno, no puedo tal vez considerar que hay una réplica macro de lo que en esencia soy y que en realidad, si bien yo estoy en este plano con determinada frecuencia vibratoria que hace que me vea en forma real, o sea, sólida, ¿no será que en otro nivel más sutil hay una réplica mía a nivel cósmico? Yo sé que quizás suena un tanto alocado, pero simplemente sigo la misma lógica de lo que estaba hablando en cuanto a lo que es un holograma y lo que la ciencia misma está descubriendo. Entonces, si hay réplicas de réplicas e información y más información en todos los niveles, ¿por qué no en el cosmos no va a haber información que me atañe a mí, que tiene que ver conmigo? Y acá, bueno, entra en juego esta cuestión de las variables y las distintas funcionalidades que conforman este universo magnífico y que le da ya su tinte y su color y que hace que cada cual tenga determinada particularidad. Porque, bueno, yo hablo de una réplica, hablo de un holograma, que somos holograma, que hay en cada célula hay información del todo. De hecho, el ADN hay información contenida que hace a todo mi ser. Y eso, si yo lo replico, lo voy a encontrar a nivel cósmico. Entonces, ¿por qué no entonces considerar que si yo entro en contacto con lo que a nivel cosmos me rodea o se dice en cuanto a información, puedo conocerme, comprenderme, ver qué cuestiones habitan en mí? Y esto es, bueno, es lo que hablaba la vez pasada, ¿no? De empezar a conectar con las energías en cuanto a planetas, por ejemplo, a constelaciones, y ver que tienen
información de determinada particularidad, porque bueno, ahí está el tema de que yo hablaba de la foto en el cielo, con determinada configuración, que da mi particularidad, mis cuestiones a atravesar, mis talentos, todas características que tienen que ver con lo que yo encarno aquí y ahora, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que hace a la relación, como ven, hay terminología muy similar. Es la cuestión de la energía, que habla la física cuántica, esta cuestión de comprender que hay un vínculo con lo que observo, ¿sí? Y entonces comprender que estoy conectada con mi entorno, estoy conectada y todo lo que me rodea me da información. Estos paquetes de información que hablan, yo me puedo leer en lo que me rodea. ¿Sí? Entonces, lo que trae la astrología, y yo considero que ese es como un paso más, porque lo considero mucho más abarcativo, es que, bueno, esto ya los antiguos lo conocían, es lo que decía antes, esa información configurada de determinada forma, que a mí, puntualmente, me sirve para comprenderme y comprender mi relación con el mundo, con la vida, con el prójimo, con todo lo que me rodea. Y, por ejemplo, para hablar también de qué tan conmensurable puede ser, ¿no? Porque alguien me puede preguntar, bueno, pero a ver, la astrología, ¿de qué forma yo puedo conmensurar que es así como decís, ¿no? Tranquilamente, porque yo puedo hablar y para ciertas personas puede seguir resonando como algo muy abstracto o algo que consideran que no lo ven aplicable o no lo ven medible. Y por ejemplo, es interesante si comenzamos viendo lo más cercano que tenemos, ¿sí? Lo más cercano que nos influye y que son el Sol, la Luna y el planeta Tierra también, fundamentalmente. Aunque bueno, desde lo astrológico no está la configuración del planeta Tierra en la carta, porque bueno, eso sería si yo naciera en Marte, tendría a la Tierra en algún lado de la carta. Pero bueno, como planeta Tierra, que es donde la baldosa en la que estoy parada, que obviamente que la Tierra, si yo dije que todo es vibración, la Tierra es vibración, la Tierra es un ser vivo, y la Tierra obviamente influye en mí. Por eso esta cuestión, lo menciono a título de, bueno, anécdota, pero esta cuestión de las culturas originarias y sobre todo los incas que hablan con tanto respeto de la Pachamama, justamente por esta cuestión de que es un ser vivo y que sí influye en nosotros y sí hay un vínculo. Que como occidentales sobre todo lo ignoremos es otro tema, pero no es porque no exista, el vínculo existe. Y así como hablo de la Tierra, también hablo de la Luna, porque la Luna también nos influye. La Luna sí tiene que ver con nosotros. Y acá yo puedo dar ejemplos muy, muy cotidianos. El ciclo menstrual de la mujer está influido por la Luna, las mareas, ¿sí? Las cosechas, o sea, la Luna influye en los periodos, ¿no? de crecimiento. Y acá toda esta cuestión de que justamente la Luna, y ahí se lo asocia, con lo emocional, porque bueno, el agua está relacionada con lo emocional. Y yo lo que planteo es lo siguiente ahora. ¿Cómo no va a influir si, por ejemplo, acabo de decir que influyen las mareas, ¿sí? Y si a su vez también reconozco que somos 70% agua, los seres humanos, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no influiría en mí, en cada uno de nosotros, si somos agua?
Entonces, por eso está esa cuestión de que la luna influye en lo emocional. Cuando uno hace una lectura en una carta, cuando se focaliza en la luna, ve todo el campo, todo lo que tiene que ver con lo emocional de la persona y también la figura de la madre, porque bueno, es quien nos trae el mundo y es el primer contacto que tenemos y es a través de los ojos de quien vemos el mundo. También está después el padre, obviamente, pero la madre es lo nutricio, en realidad la que nos alimenta. Entonces, toda la cuestión de la luna tiene que ver con todo ese matiz de cuestiones. Entonces, bueno, una forma de conmensurar cómo a nivel astrológico yo puedo decir en lo cotidiano, en la vida diaria, influye, es, por ejemplo, la luna. También se hacen estudios de las lunaciones y ver que nos influye. Nos influye, o sea, no hay por qué negarlo. Y esto ahora no se trata de que yo diga, bueno, soy presa de la luna y bueno, hay luna llena, estoy realterada y lo lamento. Me van a soportar porque estoy alterada y bueno, también depende de la luna, bueno, ahora está la luna en Aries, luna nueva en Aries, Aries que tiene que, bueno, estoy re violenta y porque Aries, bueno, tiene que ver con toda la energía de la violencia, eh, la agresión, entonces estoy insoportable y bueno, lo lamento. Está bien, hay una instancia en donde uno va a descubrir o conectar o ver que está eso, pero obviamente uno puede hacer algo al respecto, porque si no, eh, vuelvo o estaría diciendo lo que decían en la astrología medieval, que bueno, que uno está preso de lo que el cosmos dice y no puede hacer algo. O sea, una actitud muy pasiva. Y no es la idea. O sea, la idea es que uno, al tener conciencia, justamente toma conciencia, conoce este aspecto, que ya el hecho de traer a conciencia algo que influía automáticamente, ya es una forma de aplacar eso que estaba operando, ¿no? No eliminarlo. Primer paso, lo veo y se debilita, se dice. Después uno puede, y ahí está el trabajo siguiente, ver cómo eso lo usa a favor, ¿no? Lo trabaja y ve de qué manera uno elige cuándo esa energía opera y cuándo no. Y de qué forma. Y en qué territorio, en qué lugar. Bueno, son muchas cuestiones. Y otro conmensurable para ver que la astrología está presente en nosotros todo el tiempo es el sol. ¿Acaso gracias al sol no crecen también las plantas, no se alimentan las plantas, nosotros mismos? Se dice que el sol, con el solo hecho que toque nuestra piel de 5 a 10 minutos por día, ya nos nutre de vitamina D, por ejemplo, o sea, eh, nos energiza, nos regenera, nuestro hígado se dice también que conecta con el sol, toma energía, de hecho recomiendan en verano tomar sol para luego después en invierno, cuando está más débil, uno tener energía, digamos, acumulada, copiada, como se dice, para seguir. O sea, claro que nos influyen. Entonces, y estoy mencionando lo que más cercano está. Eso no significa, como decía la otra vez, que aquello que está más lejano no nos influya. Los demás planetas me refiero, y también, bueno, las constelaciones y las estrellas más lejanas, ¿no? Es interesante comprender toda esta dinámica, todas estas cuestiones, porque a uno, al menos yo, bueno, porque a mí me apasiona, me encanta, tomo conciencia de que soy una gotita en el océano, de algo vastísimo,
y que en realidad es una paradoja, porque uno puede decir, ay, soy una gota en un océano y bueno, si estoy o no estoy, ¿qué importa? Y no es así. Justamente soy valiosísima, valiosísimo. Cada uno es valiosísimo, porque puede marcar su diferencia. De lo que se trata justamente es de que toda esa conexión energética que existe y que te mueve, ¿sí? Seas consciente o no, la hagas viva, la vivas, la hagas consciente, la apropies, realmente la tomes para lo que realmente está, y no como en realidad eh, vivimos en la mayoría del tiempo, que es sin saber en realidad por qué, para qué estamos o qué es todo esto, ¿no? O sea, que de hecho muchas de las preguntas que también se hicieron quienes llegan, por ejemplo, a la física cuántica, es también preguntarse qué es todo esto, ¿no? Y yo creo que también el hecho de que la física cuántica haya surgido en esta época tiene que ver justamente, bueno, y acá vuelvo a relacionarlo con la astrología, con la era de Acuario, la era del saber, la nueva era y la era de la integración. O sea, aquello que estaba unido en un principio, que luego por diversas cuestiones se separó, ahora es momento de que vuelva a unirse. Pero esa unión, esa integración de lo espiritual y lo material, porque en definitiva es eso, que aún hoy hay, se lo toma como cosas incompatibles. Lo material no tiene que ver con lo espiritual. Si sos espiritual no podés ser material. Si sos material no podés ser espiritual. Esos son resabios de toda esta cuestión que mencionaba antes, racionalista y de vieja era, en definitiva. Estamos en un periodo en donde hay que volver a integrar. Obviamente que esa integración va a tener un enriquecimiento eh, mucho mayor porque está todo ese recorrido, todo ese aprendizaje intermedio, que obviamente que, ojalá, ¿no? En realidad es una aspiración mía. Eh, esa integración va a ser en un nivel, se supone, superior, por todo el aprendizaje vivido en el medio donde se separó y bueno, se vivió lo que se vivió, ¿no? Bueno, a ver, voy a ver si hay preguntas, consultas, si hay en el chat alguna preguntilla. Ah, están. Matilde, hola. Pablo, mi amor. Buenas noches. Patricio. Bueno, bueno. Recién ahora veo el chat, perdón, pero acá Patricio Rico pregunta si la astronomía tendría relación con la astrología. Bueno, como dije antes, sí la tenía. De hecho, antes los astrólogos eran astrónomos. Por ejemplo, Galileo en realidad era astrólogo. Él dijo que, bueno, que era astrónomo para, bueno, zafar, por decir así. Pero sí, sí, porque en realidad si tenía a mano algo iba a mostrarles toda la parte matemática, porque la astrología tiene todo un basamento matemático. Todos esos cálculos, o sea, hay tablas que se llaman efemérides, que son puros cálculos matemáticos, que obviamente eso proviene de la astronomía. Entonces, claro que tenían que ver. Lo que sucede es que las separaron, por eso que mencionaba antes, de lo hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, o sea, solo cálculo y análisis físico y después todo lo que es abstracto, simbólico o a nivel espiritual por otro lado. O sea, no, eso no se puede conmensurar, no se puede, no me lo podés demostrar, no me interesa. Que eso fue el motivo de la escisión, la separación en su momento en la época, en la Edad Media, ¿no? Así que bueno, no sé si respondí. Después Daniel Martín, muchas gracias. Jade Birdboard, hola. Gaby Lunari, hola Gaby, gracias. Solange, claro, como dice Gaby, la Pachamama influye en cada quien, obviamente, sí. Todo, o sea, estamos continuamente influenciados por el cosmos, los astros.
más cerca, más lejos de determinada particularidad. Obviamente la luna, el sol, tiene una influencia muy, muy, muy importante. De hecho, cuando uno hace una carta, levanta una carta, tanto, bueno, con el ascendente, son los tres pilares que se dice, como las tres patas, ¿no? De la persona cuando uno hace el análisis. Después viene todo lo otro, que es todo una combinación de energías que le da su toque particular, su color, pero los pilares son esos tres, ¿no? La Pachamama, los embarazos, la luna también. La luna, cuando cuentan las lunas, las 13 lunas, bueno, dicen que, por ejemplo, en luna llena es un momento propicio para buscar bebé, por ejemplo. O sea, desde la luna tiene que ver, porque justamente la luna, si tiene que ver con el crecimiento, con lo nutricio, tiene que ver con darle sustancia, o sea, la sustancia, la forma, darle la particularidad de que crezca. Por ejemplo, el feto que va creciendo, es algo todo lunar. El hecho de que esté en el útero protegido, o sea, la luna también, esa cuestión de protección, de cuidado, la luna tiene que ver con todo ese proceso de crecimiento, de una semilla a una planta, o sea, sí tiene que ver con los embarazos. El hombre 100% agua. Bueno, tiene una gran influencia bueno, tenemos mucha agua. Somos la mayor parte del cuerpo es agua. La partícula de Dios es una explicación desde lo científico de lo querer explicar de cómo se originó el cosmos y no llegaron a algo, porque si buscan más información, siguen, creo que, pidiendo inversiones, pero no han llegado a alguna cuestión mayor, o no han descubierto algo, en realidad. Quedó ahí la cuestión. María Paula, hola. En Astro, ¿cómo se puede ver tu carta natal? Tenés que ingresar los datos. Es la página, me parece que me está preguntando. Se separó la con... Hola, ¿cuál es la aplicación práctica de la información en mi vida cotidiana? Bueno. O sea, para más detalle, en realidad es ya el ver la propia carta y ver en situaciones cotidianas cómo, por ejemplo, la propia energía, uno la ve densificada, determinados aspectos o situaciones, lo ves densificado en situaciones de tu vida. Y es así. O sea, el tema es poder leer en tu vida, decodificar, porque justamente uno cree que de lo que se trata en la vida es de hacer cambios abismales, grandes actos, brutales, en donde diga, cambio mi vida 100%, ya está. Y con eso voy a lograr, y en realidad de lo que se trata, para que sea sorpresa de algunos, es de lo contrario, o sea, empezar a observarte en detalle. Y justamente todas estas energías que yo como astróloga lo digo y bueno, es lo que yo sostengo, te influyen continuamente. ¿De qué forma las podés ver? Si vos estás interactuando en la materia, estás encarnado y estoy en un mundo real, ¿dónde la voy a ver? Lo voy a ver en detalles de mi vida cotidiana. Esas energías de la carta natal pueden tomar múltiples formas. No es que todas las personas que tienen, por eso el tema de las generalizaciones, hay que tener cuidado con eso. Todas las personas que son de Acuario o sea, porque no se puede generalizar. Todas las personas que tienen en la carta la luna puesta así, quiere decir, y cuando uno generaliza, ahí ya está cometiendo un error. Porque en realidad de lo que se trata es, sí hay un patrón general, pero yo después tengo que ver esa persona con su historia, sus características, qué forma le dio, qué particularidad tomó esa energía, ese aspecto, esa cuestión. Entonces, ahí, en el relato,
¿sí? De lo que esa persona comenta, cuenta, ahí es posible pescar la forma que tomó y que toman las energías de su carta. Y ahí es el primer paso, como decía antes, de ver qué es lo que estoy haciendo en mi vida con esas energías y ver cómo, al ignorarlo, porque bueno, en general esto es un proceso, o sea, antes que uno tenga contacto con la carta natal o sus propias energías, uno actuaba, ¿no? Cotidianamente en automático, en un montón de cosas. O, por ejemplo, decir, siempre tuve reacciones de determinada forma y yo pensé que, bueno, era así, ya está. Y después, con la carta, uno puede ver por qué siempre respondía de esa forma. ¿Por qué ante situaciones en donde alguien que personas que me tienen determinada característica, que son bastante fuertes en cuanto a su presencia, yo me intimidan tanto, ¿no? Y quizás otra persona, personas con esa característica las desafían, le da ganas de pelear. O sea, uno en una carta puede ver las energías que hay debajo de eso. Entonces, comprender que uno está respondiendo a ese patrón de energía con esa conducta y lo hace siempre igual. Ay, siempre que pasa eso me enojo. Uy, siempre que pasa tal cosa me da miedo. Entonces, uno ahí empieza a descubrir y empieza a deshilachar eso. Después, esa energía la puedes pulir y vivir en niveles más creativos, más elevados, lo que se dice también sublimarla, y ahí es donde uno logra su cambio, porque ya no está respondiendo como siempre, empieza a hacer, dar respuestas distintas. Y justamente lo que se trata es de aprender a responder de forma diferente. Y ahí es donde vas a ver el cambio afuera. Y ahí cambia tu vida, lo que se dice. Pero es pasito a pasito. A ver, que había, me parece, una preguntita más. Pero está a partir de tu impronta. Es valiosa información, pero está a partir de tu impronta. No entiendo mucho lo que quiero decir. Eh, eh, obviamente, toda la información, a ver si tiene que ver, si capto. O sea, es toda información, es verdad, pero ahí está la cuestión de qué hace uno con eso. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, hay dos personas que tienen cartas parecidas, pero uno nace en la India y el otro nace en pleno Estados Unidos, como verán, y las vivencias de esas cartas van a ser diferentes porque ya el entorno es otro. En esencia, habrá que ver qué similitudes hay, pero hay energías similares, ¿sí? Es información, como dice. Pero después, ¿qué impronta? Tomo lo que creo que venía por ahí, ¿eh? Creo que, a ver si entendí. Pero después, ¿qué forma tomó esas energías en función al entorno, la situación, o sea, la familia, la sociedad en la que la persona está viviendo, en la sociedad que encarnó, el país en el que está, eso ya le va a dar otro matiz. Y ahí está en cada uno de qué forma, primero descubre qué está actuando, ¿sí? Y después, bueno, ver de qué forma le da respuesta a esas energías. O como dije antes, las usa mejor, porque en definitiva es eso, para que tengan un sentido, para un propósito, en realidad. Ahí es cuando uno empieza a tomar las riendas, ¿no? De la propia vida. ¿Será tragada por un agujero negro? Eh, son bastante negativos, te digo. O sea, como todo es dual, en cierta forma, pues que tenemos la posibilidad. Si no se hace algo y sigue todo en automático, bueno, es muy factible que, como dice Daniel, nos traiga un agujero negro. Pero si uno toma conciencia, uno al tomar conciencia y hacer su aporte, el universo también se enriquece con tu transformación personal. Y puede que en vez de que sea un agujero negro, sea un agujero blanco. Y entonces logres algo diferente. Pero ves, eso está ya en cada uno. No se puede. ¿Hasta cuándo la luna en Aries? Luna en Aries,
En realidad es lo que dura el periodo de lo que es ahora, porque estamos con la energía ariana, Gaby. Así que, que tiene los 4 ciclos. Ahora está la luna nueva, hasta el 22 va a ser la luna llena y después ahí empieza menguante y ahí comienza el siguiente ciclo que va a ser la luna en Tauro, aproximadamente. ¿Por qué? No sé si te está afectando o qué. Ah, bueno, Daniel, me quedo tranquila. Va a pasar dentro de muchos millones de años. Bueno, bueno. Igual. Bueno, las energías están, ¿eh? Las energías están y bueno, uno hace lo que puede. Por eso también está bueno cuando uno empieza a reconocer y decir, ay, pero no me soporto, ¿qué me pasa? Decir, a ver, mira, ¿no será tal vez que porque está la luna en Aries, estoy que camino por las paredes? Mm, es una posibilidad. Entonces ahí ya decís, veo qué hago entonces, ¿sí? O sigo caminando por las paredes o veo de cómo canalizo eso, ¿no? Pero bueno, es una forma también de ver que hay una conexión con no estamos separados del afuera, o sea, hay una conexión. De lo que se trata es que te enriquezcas de esa conexión, que la aproveches. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, si no ya parece que podemos ir haciendo el cierre de este encuentro. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntilla. Me parece que no. Bueno, ojalá lo hayan disfrutado, les aporte. Claro, muy bien lo que dice Daniel. Nosotros mismos nos generamos el agujero, sí, 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 sí. Por eso digo que, o sea, tu agujero negro es eso que te chupa y que te lleva a hacer siempre lo mismo. Que repetís siempre lo mismo, lo que yo decía antes de la carta natal, siempre el mismo esquema, siempre la misma reacción en la misma energía. Y justamente, ¿qué sería que hagas agujero blanco o que absorbas la luz? Que hagas algo distinto, justamente, que aproveches esa energía y en vez de que te la tome lo automático, primero seas consciente y después la uses para realmente donde vos querés usarla, ¿sí? Y que no te lleve puesto, que se diría. Sí, muy bien. Patricia, muy bien. Una forma de descargar. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, eh, me despido en esta ocasión, así que doy por cerrado el encuentro de hoy. Como dije antes, bueno, los disfruto y bueno, lo redisfruté. Ojalá que ustedes, gracias. Ojalá también ustedes lo hayan disfrutado. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves, con otro capítulo de esta hermosa temática. Y acepto también sugerencias, si quieren también proponer temas, eh, son bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.